Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, son las 10 de la mañana y un minuto a esta hora de la mañana de este 26 de agosto del año 2023 y iniciamos en este momento esta importante sección del Solidario como es Vive la Noticia. Como ustedes bien saben, es una sección que sábado a sábado traemos con temas de coyuntura, temas que le interesan muchísimo a la gente y temas de actualidad y que hoy más que nunca son fundamentales profundizar, hacer el análisis con los invitados, con los expertos que conocen de los temas para que así podamos avanzar, tener nuestro propio criterio y también poder interactuar con nuestros seguidores en las redes sociales. Así que la invitación es para que ustedes estén pendientes de estos próximos minutos donde trataremos un tema muy importante en el día de hoy. Y el tema es Estado de la Salud en Colombia. El estado de la salud en Colombia es el tema que traemos en el día de hoy, un análisis con expertos en materia de salud y vemos cómo está este servicio vital que hoy sabemos que está prácticamente en crisis y toda la situación que esto rodea al pueblo colombiano y a este tema de la salud. Y para eso les invitamos para que participen en las redes sociales. Ahí en las redes sociales ustedes encuentran una pregunta relacionada con este tema y es, ¿conoce usted la problemática de fondo que está viviendo la salud de los colombianos en estos momentos? Ahí está para que ustedes opinen a través de las redes sociales. Y bueno, tenemos un invitado en el día de hoy, invitado muy importante. Entonces, Paulita o Mauro, bueno, que nos hagan el favor y nos presenten al invitado del día de hoy. Adelante, Paulita. Bueno, Miguelito, y para todos nuestros seguidores también que ya empiezan a opinar del tema, yo les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Germán Bayona. ¿Quién es Germán Bayona? Él es jefe de cirugía del Centro de Investigación Oncológicas de San Diego. Por supuesto, también fiscal Colegio Médico de Bogotá y vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Excelente invitado y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro programa y agradecerle de antemano que nos esté acompañando en este espacio, en un espacio que también es de todos nuestros invitados y por supuesto de todos nuestros seguidores. Germán Bayona, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario. Muy buenos días, Paula, muy buenos días, Miguel, Mauro, muchísimas gracias por invitarme y muy buenas. Bueno, no sé, escuché por ahí alguna pequeña falla del internet, ojalá pues podamos tener la comunicación lo más fluida para que así podamos poder interactuar con nuestro invitado en el día de hoy. Paulita, como lo presentabas, entonces el doctor Bayona, y sea la oportunidad también para agradecerle también por todos los aportes que el doctor Bayona ha hecho a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE a través de esos aportes como estructurador en los pliegos de condiciones de la contratación del servicio de salud de los maestros. Muchas gracias, doctor Bayona. Y gracias por estar hoy en este programa del Solidario. Y tenemos algunas inquietudes en materia de salud a nivel nacional, qué es lo que está pasando. Entonces, si doctor Bayona, podríamos hacer una contextualización de la situación real de la salud en Colombia en el marco de la calidad y la cobertura de este servicio. Bueno, mira, yo creo que lo que ha venido pasando en la última semana, básicamente, ayuda a contextualizar muchísimo toda la situación del sistema de salud, porque esta carta que emitió las EPS Sura, Colsanitas y Compensar, dan lugar a un análisis muy importante desde el punto de vista financiero, pero también desde la estructura del sistema de salud. Y yo empezaría por decir que efectivamente el sistema de salud está en crisis. Está en crisis, es una situación muy crítica, es un sistema que fracasó, que viene en un fracaso permanente, en un deterioro permanente, pero
vamos a dejar claridad en una cosa. Las EPS no están en crisis. Es decir, la economía de las grandes EPS no están en crisis. La que está en crisis es el sistema de salud. Y si usted pone en el, digamos, en un contexto muchísimo más amplio los actores del sistema, pues efectivamente los que están sufriendo el sistema de salud en crisis, pues son las clínicas, los hospitales, los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud y los pacientes, que son los que sufren, digamos, esta crisis del sistema. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, como hemos venido observando a través de todos los medios de comunicación y de todas las revelaciones que se han hecho a partir de esta carta, pues las EPS para nada están en crisis económica, ¿no? Ellos siguen teniendo unas utilidades muy importantes. Digamos que muy importante expresar cómo el Diario de la República el miércoles 19 de julio, mucho antes de que hubiera pasado toda esta situación, ya había revelado un informe en el ranking de las EPS, cuánto dinero ganan, cuánto han facturado, y han facturado más o menos 95.9 billones de pesos durante el 2022, encabezado por Nueva EPS, luego le sigue EPS Sura y luego la EPS Sanitas, es decir, justo las EPS que están quejándose de que tienen una crisis económica, son las que más facturan, más utilidades tienen, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, fíjese cómo la revista Dinero plantea en el ranking nacional de las grandes empresas del país, en las primeras 50 grandes empresas del país, se encuentran muchas de estas EPS. Vamos a ponerlo con claridad. La primera es Ecopetrol, la organización Terpel, EPM, y ya en el puesto 10, dentro de las grandes empresas del país, al lado de Carbones del Cerrejón, de Drummond, de Nutresa, que es del grupo eh, eh, empresarial Sí, sí. antioqueño, aparece Nueva EPS, luego Sanitas y la EPS Sura, al lado de, bueno, empresas tan grandes como eh, Movistar y Supertiendas y Droguerías Olímpica, incluso por encima de Supertiendas Olímpica y demás, o EPS Sanitas, que está por encima de Cerrejón y otras grandes empresas del país. Así que realmente no podríamos decir que las EPS como tal, como empresas, estén en crisis, al contrario, están en una situación económica inmejorable. Ahora, eso trasladado a lo que nos pasa, porque digamos que todo se traslada en cifras, en situaciones muy, eh, digamos, lejos de la atención de las personas, hay que volverlo nuevamente a atención. ¿Qué es lo que está pasando en las clínicas y hospitales? En las clínicas y hospitales lo que está ocurriendo es que no hay recursos para poder atender a las personas. La gran mayoría de las clínicas y hospitales que no están en integración vertical no tienen dinero. Hay que ir a comprar, digamos, si va usted a un hospital público como el de Santa Clara, aquí en el distrito, pues hombre, a veces no hay ni buscapina, a veces les toca ir a los pacientes a buscar las suturas para ser atendidos o los yelcos para poder canalizarlos y a veces medicamentos que se supone deben estar para poder dar anestesia, es analgésicos. Es impresionante la situación en crisis en que están los hospitales y clínicas privadas. Las que no están en crisis dentro de este gran, digamos, dentro de las clínicas hospitales son aquellas de integración vertical, aquellas que pertenecen a las EPS, que están favorecidas económicamente por las EPS, pero eso tiene una razón de ser. Entonces, yo diría que se están sufriendo la crisis real del sistema, son precisamente las personas, los colombianos y todos los habitantes del territorio colombiano que no están siendo atendidos oportunamente y, eh, y los hospitales y clínicas.
El otro punto muy importante para decir aquí con claridad es que efectivamente es un sistema inviable. ¿Por qué? Porque es un sistema que está dedicado a atender la enfermedad. Entonces, una de las cosas que está ocurriendo y por las cuales se suscitó esta carta de estas EPS es que, entre comillas, no les alcanza el dinero que están recibiendo por la UPC, es decir, por cada uno de sus afiliados. Sin embargo, sin embargo, nunca les va a alcanzar. Es decir, llevamos muchos años y la UPC aumenta año a año con el valor de la inflación y por encima del valor de la inflación. En este año fue en el gobierno Petro uno de los años donde más se aumentó 4,5 puntos porcentuales por encima del valor de la inflación, se subió la UPC hasta el 16%, 16,25%, y nunca les va a alcanzar. ¿Por qué no les va a alcanzar? Porque ellos gastan el dinero en la atención de la enfermedad. Y el sistema de salud colombiano tiene un déficit histórico en algo que es muchísimo más importante que atender, o tan importante como atender la enfermedad, que es prevenir la enfermedad. En Colombia nos dedicamos, o ellos se dedican a atender al enfermo porque es costo efectivo a través de sus clínicas digamos, es un mecanismo por el cual las EPS sacan dinero del sistema a través de sus clínicas y hospitales, que les tienen un valor de pago muy alto y no hacen el control del gasto como lo deberían hacer, que es la promoción y prevención. Ningún sistema del mundo es sostenible si no se hace promoción y prevención de la salud. Entonces, digamos que aquí hemos planteado una serie de elementos que dan como resultado que efectivamente el sistema de salud colombiano necesita una reforma, y eso es básicamente lo que hay que sacar de esa carta, que el sistema colombiano necesita una reforma muy evidente, pero que la crisis la está padeciendo el sistema de salud, pero no las empresas que están intermediando la salud. Ellas mantienen unas utilidades muy grandes y un ejemplo de eso es, por ejemplo, vamos a hablarlo con nombres claros aquí, eso, por ejemplo, Salud Total cuando fue fundada y cuando se creó como EPS, tenía dos IPS, dos. Actualmente tiene 537 IPS. O sea, es como para que tengan una idea. Y esas IPS que se crearon, a partir de ahí no se crearon por inversión del dinero de la CP, digamos, de sus dueños. No, eso no salió del bolsillo de los socios de Salud Total. Eso salió del dinero para la atención de las personas. Entonces, es como para tener claridad de dónde sale el dinero que efectivamente con el cual ellas se enriquecen. Un poco haciendo el parangón, lo que pasa con el Grupo Aval y la infraestructura colombiana. Entonces, resulta que sacan el dinero del el tema de pensiones, hacen la infraestructura mal hecha, además, y se enriquecen a partir del dinero público con un agravante muy grande. Aquí es la salud y la vida de las personas las que están limitando para poder enriquecerse ellas. Y eso es importante decirles. Además de todos los elementos de corrupción, además de todas las situaciones de corrupción. Entonces, por ejemplo, ya quedó absolutamente demostrado a través de los informes de la ADRES y del Ministerio de Salud y de la Supersalud que el gobierno nacional, que es el asegurador fundamental, no le debe ningún dinero a las EPS. Sin embargo, las EPS incluso tienen pago anticipado. Sin embargo, las EPS tienen un promedio de deuda de más de 5 o 6 meses con las IPS en las diferentes regiones y fundamentalmente con los hospitales públicos, donde acumulan deudas de hasta 2 años. Eso es un exabrupto total. Y bueno, allí hay otros elementos económicos que entraríamos a analizar porque
digamos, son mecanismos que han utilizado las EPS para enriquecerse y para poner el sistema en crisis. Por ejemplo, fíjense cómo la UPC, que también quedó demostrado, viene aumentando y el valor de los dineros que se le giran a las EPS viene aumentando año a año. En este caso, el gobierno nacional le aumentó el 25%. Sin embargo, ellas no le aumentan la tarifa con lo que hacen la contratación a las clínicas y hospitales. Nosotros en las clínicas y hospitales estamos contratados con tarifas del 2001. Del 2001. Entonces, es un trato completamente desigual, y múltiples mecanismos con los cuales las EPS han empobrecido las clínicas y los hospitales, han dejado de atender a las personas fundamentalmente en los sitios más pobres del país, aunque no estén alejados, porque aquí en Bogotá, en Soacha, en Bosa o en Suba, no hay centros hospitalarios de las EPS. Allí lo único que hay son centros de salud en pésimas condiciones, que dependen de los contratos con las EPS y con deudas altísimas. Entonces, digamos que esto es un contexto inicial y los dejo ahí porque si no me extiendo en el proceso de explicar qué es lo que está pasando realmente con el sistema de salud. Bueno, creemos que es muy importante estos elementos que nos ha dado Germán Bayona en esta parte de la contextualización de lo que está pasando en la salud. Y creo que ahí está muy clara la idea. Y así coincidimos con usted y sabemos que también nuestros seguidores están de acuerdo. Aquí los que se están enriqueciendo son las EPS. Las EPS se están enriqueciendo donde están invirtiendo, como también he estado por ahí haciendo algunas averiguaciones, cómo es que las ganancias de estas EPS las están invirtiendo también en hoteles. Ahí hay un ejemplo en un municipio del departamento del Meta. Bueno, y así sucesivamente lo que ha hecho Germán Bayona, nuestro invitado en el día de hoy, con toda la situación de cómo manejan las deudas. No pagan a las IPS, que son nuestros hospitales, nuestras clínicas, la red pública, no les pagan, les deben, y sí se siguen enriqueciendo los bolsillos. Entonces creo que aquí este mensaje es bien claro frente a lo que hoy está pasando con el tema de la salud. Así que eso que están diciendo por los medios de comunicación de que hay un déficit, que no sé qué, y que se están quejando las EPS, pues es pura estrategia para ver si siguen aumentando sus ganancias y el gobierno les sigue dando más dinero, y realmente eso no es la realidad que hoy está viviendo. Pero también quiero aquí algo, usted dijo algo aquí en esta parte técnica, quiero aprovecharlo, doctor Bayona, en cuanto a la UPC. La UPC es lo que le pagan a cada usuario del gobierno nacional. Eso tiene unos valores, usted lo ha dicho aquí claramente. A las IPS, o sea, los hospitales les están pagando esa UPS con valores del año 2021, perdón, 2001, o sea, hace más de 20 años. Pero ellos sí están recibiendo algo actualizado. Miren esa gran diferencia y de esa deshonestidad que manejan aquí las EPS. ¿Qué valor es cómo se manejan esos valores de la UPC? Bueno, eso es importante. Miren, la UPC actual para el régimen contributivo es de 1.289.246 y para el régimen subsidiado de 1.121.396 pesos. Pero es importante tener claro cómo se construye esa UPC. Esa UPC se construye a partir de la información que las EPS le entregan a la ADRES y al Ministerio de Salud. Ellos dicen, por ejemplo, tuvimos tantas apendicitis, tantos pacientes con cáncer, tantos pacientes con insuficiencia renal, tantos pacientes que requirieron tratamiento de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, necesitamos que lo que gastamos es tanto y necesitamos que nos aumenten tanto. A partir de eso se construye la UPC, es decir, de las frecuencias de uso del sistema de salud. Y una pequeña parte de UPC adicional que no está incluido dentro de este valor que ya les dije, que tiene que ver con la promoción y prevención. Eso es importante para saber que además existe una UPC diferencial. Es decir, la UPC va cambiando
de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a la región. Entonces, vamos a ponerlo en términos bien claritos. Por ejemplo, un niño, un menor de un año, recibe, por ser menor de un año y sabiendo que tiene eso, entonces la EPS, por cada menor de un año de edad, recibe 2.937.000. Y por cada mayor de 70 años, recibe 3.071.000. Si es mayor de 75 años, recibe 3.859.000 pesos. ¿Por qué es importante plantear estos valores? Porque a esto además hay que agregarle el tema de las regiones. Entonces, en una ciudad principal, el valor que yo les dije para un niño sube hasta 3.750.000. Pero para las regiones apartadas de dispersión geográfica, el mismo valor sube, pero para un caso en particular, San Andrés, sube hasta 4.708.000. Y por un mayor de 75 años, hasta 6.186.000 pesos. Es decir, ellos reciben muchísimo dinero a través de la UPC. ¿Qué hacen con ese dinero? Entonces, se quedan con el 8% de administración y el resto del dinero deberían someterlo a promoción y prevención y a la atención de las personas. Lo que no está incluido en lo que se conoce como plan de beneficios, que ya no debería existir, lo cobran a través de otro dinero que le entrega la ADRES a las EPS, que se llaman los presupuestos máximos, que antes se llamaban recobros. ¿Qué son los recobros? Pues hombre, no me entendían porque esto no estaba incluido dentro del valor dentro del plan de beneficios. Entonces yo colocaba una tutela, la tutela me la fallaban a favor y entonces digamos que cada vez que se fallaba una tutela, entonces la EPS se exoneraba del pago de esos valores y se los recobraba al Estado a través de la ADRES. Entonces, después, en el año 2018, se creó el tema de los presupuestos máximos que finalmente entraron en vigencia en el 2020. Y entonces, cada EPS recibe un valor adicional por esto que se llaman los presupuestos máximos, que son tecnologías de avanzado, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que el valor, la cantidad de dinero es súper exagerada. Pero a esto ustedes tienen que agregarle un elemento importante que no hemos tenido en cuenta aquí, y es que la gran mayoría de las EPS del régimen contributivo tienen algo que es le llaman el plan de beneficios o digamos, pagar un valor adicional, ¿cómo es que le llaman? Discúlpeme que se me pasó el nombre. Usted se afilia con un valor adicional y entonces le dan prioridad en la pensión. Y si usted mira, la gran mayoría de este tipo de plan de beneficios que tiene Famisanar, Sanitas, Salud Las prepagadas, Total. estaríamos hablando. No las prepagadas, No. no son las prepagadas. Planes complementarios. El plan complementario, Planes complementarios. muchas gracias. Sí. Plan complementario. Lo hice un olvido momentáneo. Esos planes complementarios oscilan entre 35.000 y 50.000 pesos. ¿Sí? Usted agréguele a ese plan complementario a la UPC, es decir, multiplíquelo por 12, son 600.000 pesos. O sea, aumentan la UPC de alguien en 600.000 pesos más por cada afiliado que está en el plan complementario. Y atienden a ese paciente del plan complementario con el valor y con el dinero de la UPC de todos. Y les dan prioridad. Es decir, se saltan la fila porque pagan más. Es
un dinero que les entra limpio, que no gastan para absolutamente nada. Es increíble, pero es real, o sea, no habían puesto en el valor de eso. Eso quiere decir que eh, además del dinero que pone la gente, pagan un plan complementario que les llega a costar o recibir casi 1.800.000 por cada uno de ellos. Y con ese mismo dinero, no con el dinero que paga la gente, sino con el dinero de la UPC, le pagan a los médicos, y además tampoco les han aumentado los salarios desde hace muchísimos años. Yo voy a hacer una infidencia. Por ejemplo, a mí no me han aumentado el salario o los ingresos ni el valor de contratación desde hace 5 años. Y así la mayoría de la gente, yo quisiera saber qué trabajador podría sostener ese tipo de situaciones. A los profesionales de la salud nos pasa eso. La crisis, vuelvo e insisto, es para los trabajadores de la salud, para los hospitales y la clínica y para la gente que no atiende. Ah, ¿usted quiere que lo atiendan? Págueme más, por encima de lo que usted ya está pagando. Porque además usted paga a través de los impuestos y paga a través de digamos, de la contribución que usted hace de su salario, de sus ingresos para los parafiscales. Entonces es una situación que realmente es completamente absurda, porque estamos enriqueciendo a los intermediarios y estamos dejando sin salud a las personas. Usted lo ha dicho, esto de verdad es el colmo, diría yo, absurdo, un descaro total lo que pasa en nuestro país, o sea, con todas esas ganancias que tienen y todavía quejándose que porque tienen déficit. Entonces, eso es, pero mire aquí la situación, yo quiero agregar algo, doctor Bayona y Paulita, Mauricio y los seguidores, y es también para que nuestros seguidores entiendan por qué hay gente que se opone a la reforma a la salud que propuso Petro. Porque claro, con todas estas ganancias, ¿qué les van a convenir? Que le metan la mano a las EPS en esos negocios pulpitos que hoy tienen. Entonces, una reflexión bien importante. Y la otra, y lo ha dicho el doctor Bayona también, los medios de comunicación, ¿cómo se encargan de crear ese imaginario? Los medios de comunicación masivos, claro está, de crear ese imaginario de que sí, que hay esa crisis, que las EPS están en crisis, que no tienen. No es cierto, esos medios de comunicación, cómo trabajan para estas grandes empresas, estas grandes multinacionales, y como lo señala el doctor Bayona, donde figuran como dentro de las grandes empresas de nuestro país. ¿A costa de qué? De la vida, de la salud de muchos colombianos. Entonces, creo que es muy importante estas informaciones que nos ha traído o que tenemos en el día de hoy con nuestro invitado, cuando son las 10 de la mañana, 29 minutos, 10:29 minutos, avanzamos con más preguntas para nuestro invitado en el día de hoy. Hagamos referencia a lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que hace una aclaración en relación a que no debemos hacer una tormenta en un vaso de agua. ¿Usted considera que debe ser preocupante alertarnos ante esta crisis del sistema de salud? ¿Qué podemos decir al respecto de este tema del gobierno, del ministro de Salud, de las EPS en general? Creemos que es muy importante su opinión. Yo creo que aquí hay una situación muy importante. Hay que dejar dos elementos. Entonces, desde las EPS pretenden generar pánico, digamos, un estado en contra de la reforma. Ellas saben que efectivamente la reforma elimina la intermediación financiera y que eso eliminaría ostensiblemente los ingresos con los que están engordando sus bolsillos. Sin embargo, la reforma deja claridad que las EPS van a mantener la participación en el sistema de salud a través de varios mecanismos, incluido la atención, es decir, la prestación de servicios, que recuerden, es el mecanismo más importante a través de las cuales las EPS obtienen ingresos. Entonces, digamos, no es que vayan a dejar de recibir ingresos si pasa la reforma, es que van a disminuirse levemente porque ellas tienen o son mucho más fuertes a través de la red de prestadores que tienen. Como yo les dije,
una EPS como Salud Total, que tiene 537 IPS, pues no creo que se vaya a morir de hambre realmente, ¿sí? Esto es absolutamente claro. Entonces, efectivamente, no hay una crisis, pero además están recibiendo el pago anticipado y no pueden dejar de atender a las personas de un día para otro. Eso es absolutamente falso. Tienen que hacer un proceso de entrega en el evento en que decidieran retirarse como EPS, tienen que hacer un proceso de entrega, pero además porque ya han recibido los dineros por todo el año. Entonces, esos dineros tienen que ejecutarlos y el Estado está en completa capacidad de recibir y de hacer una contratación con las IPS y clínicas que quieran participar de una red de prestadores a través de eso, públicas y privadas. No tiene ningún problema. Ya lo hicieron. Es decir, el Estado ha demostrado que tiene esa capacidad, lo hizo durante pandemia. Y durante pandemia, cada una de las facturaciones de los hospitales y clínicas fueron recibidas directamente a la ADRES y se les pagaba. Entonces, la historia de que el Estado no está en capacidad es absolutamente falsa, porque además ahí están los dineros de la salud, no se han gastado, digamos que están siendo manejados de una manera muy celosa por parte de la ADRES y vigilados por la superintendencia, que por fin tenemos una superintendencia que está haciendo su trabajo. Y entonces están los dineros ahí para atender a la gente y perfectamente se podría generar redes integrales e integradas de salud directamente desde los entes territoriales y desde el Estado que facturen directamente a la ADRES, que es más o menos lo que se está planteando la reforma. Un poco lo que está ocurriendo con este llamado, y yo creo que el disparo, el tiro le salió por la culata a las EPS, es, oigan, primero, ellas no están en crisis. Segundo, sí es fundamental una reforma al sistema de salud. Es absolutamente claro, es evidente. Y tres, el Estado sí está en capacidad de solucionar. Entonces, yo creería que no hay necesidad de generar un pánico. La misma reforma, el proyecto de ley 338 plantea unos elementos de transición absolutamente claros, están, digamos, planteados para que se haga una transición donde se asegure la continuidad en el tratamiento de todas las personas, pero fundamentalmente de aquellas que están en alto costo. Una de las situaciones que sí me gustaría plantear aquí son las mentiras con las que se han opuesto a la reforma. Eso es importante decirlo. Es que no, que es que van a dejar de atender los pacientes con cáncer. No, hombre, ahí hay un artículo que dice lo siguiente, que se va a hacer subrogación del contrato de los pacientes que sean entregados para que las clínicas y hospitales que los están atendiendo sigan atendiéndolos. O sea, no va a quedar sin atención las personas. Eso es absolutamente falso. Y entonces ellos les generan pánico los medios de comunicación y los opositores a la reforma, diciendo, no, es que los pacientes con cáncer van a dejar de ser atendidos, los pacientes con insuficiencia renal van a dejar a ser atendidos, se va a acabar el dinero. Hombre, no, el dinero está ahí, absolutamente claro frente a eso. Pero además hay otro montón de mentiras. No se va a vigilar, no, no se vigila ahora. Lo que se está planteando en la reforma es que se haga un sistema de información abierto, en línea, actualizado, que nos permita vigilar cómo es el flujo de los recursos. Aquí actualmente llegan a las EPS y las EPS hacen con ese dinero lo que quieren. Y está demostrado. Está demostrado. Tienen mucho dinero y no le pagan a la gente. ¿Dónde está el dinero? Lo utilizan en el sistema financiero, lo invierten, ganan muchísimo dinero y después a los 2, 3 años le pagan la mitad de lo que le deben a los hospitales y las clínicas. Eso es lo que ocurre realmente frente a eso. Bueno,
Bueno, muy importante todos estos comentarios que estamos haciendo en el día de hoy, este análisis del tema de la situación de salud de nuestro país. Bueno, y Mauro que está ahí, Mauro Castañeda, que está ahí frente a las perillas del máster de nuestra emisión del día de hoy, de todos los sábados. ¿Por qué no nos regala ahí 2 comentarios antes de ir con Paulita, que ya tiene más preguntas para el doctor Bayona? Mauricio, 2 comentarios ahí veo interesantes, ahí uniéndonos al de Jairo Gaitán allá en Sotatau. Un saludo muy especial también a todos los compañeros que a esta hora están pendientes de este tema interesante en el día de hoy. Mauro. Claro que sí, profe Miguel, y a toda nuestra audiencia. Tenemos en estos momentos mucha participación de parte de nuestros oyentes. Precisamente nos mencionan la situación lastimosa de algunas EPS que solamente mejoran un poquito, porque tampoco es que sea de una manera pues radical el cambio, pero que mejora un poquito el tema de la atención si usted se pasa a un plan premium o un plan complementario. Es el comentario que nos hace Fabiola Narváez. También Alan Quintero nos dice, muy triste que la salud sea tratada como un negocio siendo un derecho, y en parte lo que busca esta reforma a la salud es que precisamente la salud en Colombia deje de ser un negocio y se convierta precisamente en ese derecho al que tenemos la posibilidad todos los colombianos. Heidi Joana Sanabria nos envía un saludo desde Supatá, y pues bueno, seguimos recogiendo todos los comentarios sobre este tema. También la invitación es para que compartan esta transmisión con sus contactos, que más personas se enteren de qué es lo que está sucediendo con el tema de la salud. Recuerden que Vive la Noticia tiene ese espíritu de ampliar la información de los acontecimientos que se desarrollaron durante la semana, y pues bueno, así como esta semana 3 de las más grandes EPS plantearon una situación de la salud, por eso tenemos un invitado muy especial para abordar a profundidad qué es lo que está ocurriendo con el tema de la salud en Colombia. Entonces, yo le doy paso a mi compañera Paula para que también continuemos con más preguntas y más para nuestro invitado el día de hoy. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. A todos nuestros seguidores también, gracias por estar opinando acerca del tema, y ya lo decíamos, un tema muy preocupante para todos los colombianos, y más cuando tenemos mucha desinformación y el amarillismo prima por parte de los medios de comunicación. Pero bueno, doctor Bayona, antes de irme con la pregunta, algo que usted nombraba que fue muy por encimita, y me gustaría pronto saber, porque esto es algo que también está a través de los medios de comunicación. Decíamos que la Contraloría pues va a investigar, o ya está investigando a las EPS por los recursos que se otorgaron en el momento de la pandemia. También se dice que este informe probablemente ya será publicado la próxima semana acerca de esas inversiones y de todos estos recursos. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Bayona? ¿O cómo nos podría usted de pronto aclarar un poquito este panorama acerca de esta investigación por parte de la Contraloría para los recursos girados a raíz o en la pandemia más bien? Bueno, mira, aquí hay una cosa, Paula, es que hay que dejar claridades sobre el manejo de la pandemia, porque digamos que los medios de comunicación fueron muy rimbombantes y casi que nos vendieron la idea de que la pandemia fue manejada con absoluto éxito en Colombia. Pero si tú miras las cifras y la historia y la estadística mundial, nos va a dejar con claridades. Nosotros tuvimos un pésimo manejo de pandemia. Los indicadores con los cuales uno debe definir si la pandemia fue manejada de manera adecuada es por la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes. Y nosotros somos el sexto país del mundo con mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes durante la pandemia. Nosotros fuimos uno de los países con el mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes durante la pandemia, porque el sistema es así, o sea, nosotros lo que hicimos fue atender al que se enfermaba, no prevenir que la gente se enfermara. No hubo, las EPS se hicieron a un lado, ahorraron el dinero durante la pandemia con el manejo de los recursos, porque tenían todos los recursos, le seguían girando la UPC común y corriente, y ellos no atendían a las personas,
no estaban haciendo control de enfermedades crónicas, y el valor de la atención, el mayor porcentaje del valor de la atención de los pacientes por COVID fueron manejados desde la ADRES, o sea, con unos valores completamente aparte. Es decir, las EPS se quedaron con todo el dinero pulpito durante la pandemia. Tuvieron grandísimas utilidades y no se sabe qué se hicieron con ese dinero. Y ahora están reclamando que están en crisis. Así que es muy importante conocer realmente cuál fue o qué pasó con los dineros que recibieron las EPS durante la pandemia. Hay que esperar el resultado de esa auditoría de la Contraloría. Yo creo que una de las situaciones más importantes del sistema de salud y que mayor cuidado requiere es la vigilancia y control sobre los dineros públicos del sistema de salud, con los dineros que todos pagamos, que cada uno de nosotros aportamos para la atención solidaria de todos los habitantes en Colombia. Y es que no existe una auditoría permanente, adecuada, y el seguimiento del flujo de esos recursos se pierde. Y por eso es que vemos todos esos mecanismos de corrupción ocultos que salen por la puerta trasera y aparecen con situaciones financieras completamente fuera de la realidad, pero además de otros elementos que utilizan. Miren, una de las cosas que a mí me genera mayor dolor es el tema de la entrega de medicamentos. Ustedes van a una farmacia eh, de cualquiera de las EPS que tienen Audifarma, Cruz Blanca, etcétera, etcétera, y ustedes ven unas colas gigantescas, fundamentalmente de personas de la tercera edad. Y llegan allí y le dicen, mire, tenemos solamente la mitad de los medicamentos. Y entonces le entregan, le dicen, reciba la mitad de los medicamentos o no le entrego ninguno. Ah, que yo no los recibo porque me los tienen que entregar todo. Entonces, por favor, renuncie o no le entrego nada. Porque así lo hicieron, o sea, lo hacen realmente. Firme aquí que renuncie a los medicamentos. Y el pobre viejito, frente a esa situación, la persona de la tercera edad frente a esa situación, no le queda otra opción que firmar la renuncia al resto de los medicamentos que le faltaron por entregar. Porque les cuesta mucho más y el dinero que tienen no es para el transporte o para la comida o para comprar el resto de medicamentos que no le entregaron. Eso es un dilema y una situación que finalmente, porque después ellos se quedan con esos medicamentos. Recuerden que más del 50% del presupuesto de la salud se gasta en medicamentos y tecnología. Y esto es otra forma de robo de las EPS. Es un mecanismo a través del cual las EPS se quedan con una gran cantidad de dinero del sistema de salud. Entonces, realmente, efectivamente, aprovechando lo que tú me preguntas con respecto a lo de pandemia, es que hay, digamos, muchas puertas oscuras y muchos mecanismos a través de los cuales, mecanismos corruptos, a través de los cuales las EPS se están enriqueciendo a partir de los dineros de la salud. Bueno, gracias, doctor Bayona, nuestro invitado aquí. Estamos interactuando con todos nuestros seguidores quienes también están dejando sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Bueno, doctor Bayona, en cuanto a las líneas gruesas de la reforma de la salud, que sabemos que siguen vigentes, mi pregunta es, ¿cómo se va a beneficiar el sector de la salud si se llegan a implementar o si se llega a implementar esta reforma de la salud? ¿Cuáles serían esos beneficios? Bueno, mira, aquí vamos a dividirlo en algunos elementos. Vamos a empezar por algo que es muy importante, que es la autonomía profesional. Los médicos en Colombia están limitados, no tienen la posibilidad de ser resolutivos. Entonces, por ejemplo, completamente seguros que le ha pasado a ustedes, si tienen un dolor en la boca del estómago, el médico no le manda la endoscopia porque tiene que llegar al especialista para que le mande la endoscopia, ¿cierto?
Si usted necesita una tomografía, no, el médico general no la puede mandar. Tiene que volver a una cita que se la van a dar dentro de 2 meses para que el especialista le mande la tomografía o cualquier examen especializado. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que los médicos van a tener la capacidad de tener autonomía y van a ser resolutivos. Y los tiempos de atención y de diagnóstico, para hacer diagnóstico temprano de enfermedades, van a mejorar muchísimo. Porque si el paciente requiere una endoscopia, pues el médico general se la manda. No es que el médico no sepa que tiene que mandar una endoscopia, es que no lo dejan. Entonces, si se pierde, si tenemos la posibilidad y pasa la reforma, la autonomía profesional va a mejorar. Y con eso va a mejorar la calidad de la atención de las personas. Y obviamente nosotros como profesionales necesitamos de esa autonomía. Es como la autonomía universitaria o la autonomía de los maestros para poder hacer sus clases. Es absolutamente claro frente a eso. Tenemos unos parámetros, obvio, pero requerimos ejercer nuestra capacidad profesional y el conocimiento. En segundo lugar, una de las razones por las cuales estamos en situación de crisis es que los profesionales no se pueden especializar. Y no se pueden especializar porque las especializaciones y todas las especialidades están respondiendo al mercado, a las necesidades de las EPS, no a las necesidades de la población, de lo que necesitan los colombianos. Y allí hay una situación importante en la reforma. Y por último, para ponerlo en otros términos económicos, pues hombre, si las instituciones en las cuales trabajan los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los técnicos, todos los trabajadores de la salud, tienen dinero, pues nosotros vamos a tener primero flujo de dinero, porque es que a nosotros el promedio de deuda a un médico o a un profesional de la salud en el sistema de salud colombiano es de 4 meses, 6 meses, 1 año en algunas regiones. Acuérdense lo de Valledupar, les debían 1 año y medio, o en el Chocó. Entonces, si les llegan recursos a las clínicas y hospitales, los médicos y el resto de todos los trabajadores de la salud, porque nosotros también somos trabajadores de la salud, van a poder tener flujo de recursos y por lo menos tendremos dinero. Pero además podremos exigir estabilidad laboral, contratos laborales dignos, estables. Ahí hay unas discusiones que algunos profesionales no quieren tener contrato laboral formal porque tienen varios trabajos y demás, algunos especialistas que no pueden estar en un solo sitio porque además el sistema necesita que estén en varios lugares. Bueno, hay que hacer, digamos, los elementos de diferenciación que se requieren, pero ahí está lo importante. Pero además está el tema del manual tarifario que les decía. Hombre, a los médicos y a todos los profesionales le pagan con tarifas del 2001, 2001 más 10, 2001 menos 10, SOAT, IS o SOAT, pero tarifas 2001. Es una locura total. Entonces, se incluiría la necesidad de un manual tarifario justo para que los trabajadores de la salud tengan una remuneración adecuada y además tengan un régimen laboral que les reconozca todas las situaciones de riesgo a las que se enfrentaron. Acuérdense, pandemia, lo que vivimos nosotros como trabajadores de la salud. Y entonces todos salieron a aplaudir, sobre todo los medios de comunicación. ¿Sí? Pero ahora, en este momento que necesitamos mejores condiciones laborales, o siempre nos hemos necesitado, pero ahora que está la reforma y que podemos obtener mejores condiciones laborales, no hay plata. Ustedes no se merecen eso. Entonces, esa es otra situación frente a eso. Entonces, la posibilidad de un régimen laboral especial que reconozca no solamente las condiciones de ingreso, porque digamos que la dignidad no solamente pasa por los ingresos, pasa por la posibilidad
de ejercer nuestra profesión con dignidad, como lo planteaba, de ejercer nuestra autonomía profesional, de ejercer el derecho al descanso, a la pensión. La gran mayoría de los médicos no se pueden pensionar, ni de los trabajadores de la salud. La reforma laboral es fundamental y sin estemos incluidos los trabajadores de la salud, no debería haber. Bueno, así es, doctor Bayona. Muchísimas gracias por esta explicación, por esta contextualización. Y bueno, ya hablamos un poquito de esa medicina complementaria. Hablemos ahora en este momento de la medicina prepagada, de este fenómeno que de una u otra forma está enriqueciendo a unos pocos a costa de la necesidad de este tipo de contratación también. ¿Qué podemos decir acerca de la medicina prepagada, doctor Bayona? Bueno, aquí hay dos elementos muy importantes para plantear. La medicina prepagada, tal y como está planteada ahora, también me pueden corregir si alguno de ustedes tiene medicina prepagada, las prepagadas o las empresas de prepagada le dicen a usted, mire, afílese a la misma EPS que tenemos prepagada, por ejemplo, Sanitas con Colsanitas. Entonces, lo que ocurre allí es que la prepagada, usted paga por una atención, entre comillas, un seguro médico, ellas reciben el dinero, lo dan la plata de la UPC, lo atienden en particular y le hacen el recobro a la UPC. Por eso es que requieren verticalidad en ese sentido, porque hacen el recobro y hacen el recobro más fácil si pertenecen a la misma EPS, a la misma empresa. Entonces, ese es otro mecanismo a través de las cuales se están robando el dinero. Entonces, las prepagadas no funcionan como seguros realmente. Se supone que son un seguro médico, pero no funcionan como seguros, la gran mayoría. Entonces, es importante decirlo. Sin embargo, la reforma no las toca. Si usted quiere tener un seguro privado de salud, no hay ningún problema. Usted puede tener un seguro privado de salud. ¿Cuál es el punto? Que ya no van a poder hacerle el recobro a la EPS, porque usted tiene un seguro privado de gastar dinero público, comportar como aseguradores. Pero en realidad, la reforma de la salud no toca la medicina prepagada. Ellas están preocupadas por esta parte en que se les daña el negocio adicional que tienen del recobro, pero en realidad van a continuar las empresas de medicina prepagada y no se les toca. Muchísimas gracias. Aquí siguen los interrogantes, las preguntas a través de nuestras redes sociales también. Y bueno, quisiéramos preguntarle, ¿cree usted o qué opinión le merece? ¿Piensa que el presidente Petro se estará jugando en este momento una ficha política decisiva en relación a esa propuesta de salud que sigue, podemos llamarlo en este momento como en veremos? Mira, ya este es un análisis político, lejos de los elementos técnicos. Yo creo dos cosas. El presidente Petro, desde el momento en que conoció el proyecto de la reforma a la salud que le entregó la sociedad civil, lo apropió y consideró que ese era, digamos, lo más cercano, no, que representaba precisamente lo que ellos venían planteando y lo acogió, lo ha defendido y lo convirtió en una bandera. Se ha jugado políticamente desde el principio por la defensa de la reforma a la salud. Eso es un primer punto. Yo creo que es una bandera que no puede perder, que va a continuar en su lucha para que se lleve a cabo, porque si no pasa la reforma a la salud, la verdad que es una de sus banderas más importantes, estamos perdidos. Yo creo que donde hay que generar una alarma y un llamado es a los congresistas del país. Están jugando a todo lo contrario, a recibir dinero de las EPS para ponerle trabas a la reforma. Cuando uno habla con ellos, con los congresistas, siempre ellos entienden perfectamente lo que está pasando. Los congresistas saben que se requiere una reforma, saben que el problema fundamental es la intermediación financiera. Sin embargo, le ponen todo tipo de trabas y defienden a las EPS por seguramente defender sus intereses. No lo puedo, digamos, comprobar ni afirmar, pero seguramente están recibiendo dinero, pero
lobby que están haciendo las EPS sobre los congresistas es muy alto. Pero cuando usted habla en la intimidad con ellos dicen, tienes razón, aquí el problema es la intermediación y allá van y consultan otra cosa completamente distinta. Así que yo creo que el llamado real al pueblo colombiano es a que todos los colombianos, independientemente de los congresistas, defendamos la reforma a la salud, defendamos el derecho a la vida, el derecho a la salud y los dineros públicos, los dineros que entregamos todos. El llamado más, además de defender de la defensa que está haciendo el gobierno nacional, es a todo el pueblo colombiano a defender esta reforma. A esta hora de la mañana, pues todos estos comentarios que nos hacen muy interesantes nuestros seguidores. De igual manera, también lo que el doctor Bayona nos ha visualizado en el día de hoy para que tengamos claridad sobre este tema, que es la intención del Solidario, poder precisamente hacer esa tarea pedagógica de que la gente entienda con suficiencia y no se deje engañar de los medios de comunicación masivo de lo que está pasando hoy en la salud. Y el doctor Germán Bayona nos ha dado esa explicación bien clara, bien contundente también de ese descaro, de ese negocio que están haciendo hoy las EPS con la salud de los colombianos y por qué es que hay tanta gente interesada en que no avance el proyecto de la reforma a la salud que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué hay intereses económicos de por medio? Y también queda una reflexión frente a lo que nos ha dicho el doctor Bayona antes de ir con una última pregunta, y es: entendamos la situación de los médicos. Nosotros aquí, los que estamos en este espacio, la mayoría de nosotros maestros, nos dejan de pagar un mes y nos vamos a las calles, ¿sí? Y mire con el gremio de los médicos cómo es el atropello que se comete. De verdad que a uno asombrado de toda esta situación que ellos viven y a veces hasta no estar en los zapatos del otro, pues no se entiende la situación. Y por eso nosotros tenemos que saber dónde está realmente la falla del sistema de salud. Entonces, la solidaridad con el gremio de los trabajadores de la medicina, de verdad que es difícil una situación con la que pasan. Y bueno, mire ese tema de los salarios. Y qué bueno que ojalá pudiera avanzar ese proyecto de ley para que tengan esa autonomía, porque usted lo ha dicho muy claro, doctor Bayona, esa autonomía médica, si se puede llamar así, pues permitirá que realmente un profesional de la salud recete, envíe los exámenes, los especialistas que el paciente necesita y no lo que le obligan, porque hay que decirlo así, lo que le obligan a que cuando los EPS los contratan para que puedan limitar esos servicios. Desafortunadamente así ocurre. Entonces mire de dónde viene la falla. Y mire el tema de la especialización, ahora que tenemos la contratación de salud, una de las puertas de entradas que tenemos, hablando ya del tema del magisterio, pues es precisamente la falta de especialistas, pero mire por qué razón se da. Por eso también una razón más para apoyar la reforma a la salud. Y bueno, y seguiremos también en la lucha para que también, pues nosotros también podamos de una u otra manera incidir para que puedan estos profesionales de la salud también estabilidad laboral, y por eso creemos que hay que jugárnosla para que esa reforma a la salud avance y no dejarnos confundir con las mentiras de los medios de comunicación y de los grandes multinacionales de este país, como ya se han destacado aquí, que no quieren la salud ni la vida para los colombianos. Para finalizar, doctor Bayona, no puedo dejar de referirme a un tema y hacerle una pregunta aquí concreta, ya un poco más específica, que tiene que ver con la salud, con el sistema de salud del magisterio colombiano y sus aportes, que como lo decía ahora, nos ha entregado a través de sus aportes como estructurador a los pliegos de condiciones. El próximo 30 de agosto, 4 días, el magisterio colombiano se va a movilizar exigiendo a los actuales prestadores que cumplan con lo que se comprometieron. Entonces sabemos, y aquí contextualizamos también a nuestros seguidores, que el actual contrato, los actuales contratos que ya sufrieron 2 prórrogas, va hasta el 31 de octubre del presente año. Entonces este paro pues prácticamente va en este límite del tiempo, es decir, que de aquí a esa fecha los actuales prestadores cumplan con lo que se comprometieron. Pero aprovecho también para escuchar, pues, digamos, la opinión del doctor Bayona frente a lo que ocurrirá a partir del 1 de
noviembre del año 2023, que tiene que ver con la nueva licitación la licitación que se está llevando a cabo y que vendrán unos nuevos contratos. Así brevemente, por favor, su comentario, su opinión es muy importante, dado que está, pues, digamos, en este tema empapado y los maestros y maestras que nos escuchan también, pues, quieren saber algo al respecto en esta parte final de nuestro programa. Claro, con gusto. Bueno, yo creo que hay que decir varias cosas. Primero, con respecto a la movilización que va a ocurrir el 30 de agosto. Yo considero que esa movilización es absolutamente importante. Es una manifestación de advertencia a los prestadores que están contratados a través de las uniones temporales. Decirles que no se va a tolerar más todos esos tratos indignos, las barreras que generan para la atención del magisterio. Pero también, a su vez, esta manifestación debería ser un apoyo a la gestión y al trabajo que se ha venido realizando para lograr unas mejores condiciones contractuales que sean garantistas, y aquí hay que reconocer el trabajo de los representantes de FECODE en el FUMAC, que defendieron arduamente antes en el gobierno anterior para que no entraran las EPS, y además para lograr incluir en una sola contratación el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en una, eh, digamos, conexión y conectado, engranado con el sistema de atención médica. Entonces, yo creo que la segunda parte de la pregunta es: ¿qué va a ocurrir? Pues nosotros esperamos que las condiciones cambien. El nuevo modelo de contratación plantea, en primer lugar, un cambio en, digamos, la forma en que se ve el sistema de salud, y hay muchos elementos que fortalecen la promoción y la prevención. Se generan los equipos multidisciplinarios de salud que se quedan comprometidos a atender el 100% de las personas en un tiempo, para poder generar atención primaria, para reconocer de qué se pueden enfermar o de qué están enfermos de manera temprana, y eso es importante. En segundo lugar, se mejoran las condiciones de atención en las redes integrales e integradas de salud, porque se eliminan barreras administrativas, eliminando las autorizaciones, se hacen controles o se exigen controles, plataformas tecnológicas que permitan controlar la entrega de medicamentos, se eliminan las barreras administrativas para la remisión y contrarremisión de pacientes, se prohíbe el traslado innecesario de los afiliados de una ciudad a otra solamente porque le conviene a los prestadores, teniendo en cuenta que si existe forma de atender dentro de la misma ciudad a la persona, no tiene por qué irse desde Santa Marta o desde La Guajira a Barranquilla o desde Ibagué hasta Neiva, teniendo posibilidades de ser atendidos en la ciudad. Eso va a ayudar muchísimo. Se favorece el tema de la territorialidad, porque además los municipios fronterizos, el usuario no le llamo yo, el afiliado al FOMAC, el maestro y sus familias pueden decidir dónde se atienden, dónde les conviene, como en el caso, por ejemplo, de Flandes y Girardot. Entonces, Girardot pertenece a una región, Flandes pertenece a otra, pero de Flandes a Ibagué para atenderse hay casi 1 hora y media, y a Girardot solamente tienen que atravesar el puente. Entonces, podrían elegir ser atendidos en Girardot. Digamos que hay una serie de situaciones que lo hacen mucho más garantistas, y esto va asociado a una vigilancia a través de unos indicadores de gestión, unos indicadores administrativos, unos indicadores económicos y unos indicadores de salud, que van asociados a unos acuerdos de niveles de servicio. Estos acuerdos de niveles de servicio plantean unos porcentajes de cumplimiento o de incumplimiento
por parte de los prestadores. Y entonces, así incumplan el 1%, tienen una sanción económica. No lo llamemos sanciones, tienen un cobro económico. Y ese cobro económico va aumentando en la medida en que va aumentando el porcentaje de incumplimiento de cualquiera de esos indicadores, incluido el de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Los PQRD están incluidos de los indicadores de gestión. Entre más PQR tengan, que sean comprobados que efectivamente no dieron la atención, entonces va a aumentar los porcentajes de incumplimiento y van a aumentar los porcentajes de descuento. Ahora, podríamos plantearnos que no, que entonces ellos pueden, poniendo en la balanza, continuar haciéndose estos incumplimientos permanentemente. No, porque entonces si siguen en los incumplimientos por más, y hay sanción por más de 3 puntos o 3 periodos consecutivos, pueden incluso dar a la conclusión, a la terminación del contrato. Entonces, digamos que ya hay una serie de mecanismos de orden jurídico, económico, de gestión, de vigilancia, hay elementos de veeduría, de auditoría, más las veedurías por parte de los maestros, y ahora sí, ya hay que plantear el tema del defensor del usuario. A mí no me gusta que se llame así, sino defensor del paciente, y entonces plantean la restitución inmediata del derecho a la salud. Y eso es importante. Entonces, yo creo que vamos a tener una contratación mucho más garantista, pero además permite además la unión del sistema de salud y trabajo, de seguridad y salud en el trabajo. Uno no puede, digamos, dividir la salud de un maestro en la salud de la casa y la salud del trabajo, no es el mismo trabajador. Entonces, se está generando unos mecanismos para que tengan la misma historia clínica, para poder hacer un análisis de salud integral de cada uno de los maestros en cada uno de los componentes. Yo creo que vamos a estar mucho mejor. También depende de la capacidad que tengamos como maestros y como usuarios de exigirlo. Y ahí hay unos elementos que están planteados y que hay que organizar, pero que también requieren, digamos, la asesoría técnica que como estructuradores hemos planteado. Cuando uno manda a hacer una casa, independientemente de que tenga un interventor, el que recibe la casa, el que va a vivir en la casa es uno. Entonces, en el caso del magisterio, quien va a exigir. Bueno, interesante esta charla. Quisiéramos seguir aquí porque hay muchas inquietudes más. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Creemos que nos ha dado elementos muy importantes, análisis frente a este tema tan, digamos, polémico como es el tema de la salud, pero han quedado elementos claros. Y bueno, la idea también es que aquí todos nuestros seguidores en las redes sociales, esta información que se ha dado en el día de hoy, pues también la socialicemos con nuestras comunidades educativas, con los maestros, con los usuarios, con los colombianos de a pie, para dar claridad y aportar realmente a la verdad y lo que está sucediendo con la salud de nuestro país, que creemos que hoy ha sido muy claro el doctor Bayona con esta intervención en el día de hoy. Doctor Bayona, muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor tenerlo aquí en este programa. Los micrófonos quedan abiertos y seguramente que lo iremos a buscar para algunos otros temas relacionados con la salud más adelante, y en nombre del magisterio colombiano, en nombre de los usuarios, bueno, como usted dijo que usuarios no, no dijéramos el defensor del usuario. Entonces, muchísimas gracias de verdad por los aportes que nos ha dado en el día de hoy, y bueno, ahí seguiremos en esta lucha y defendiendo también, pues lógicamente, los intereses también laborales de los trabajadores del pueblo colombiano, de los maestros, de los médicos, y indudablemente buscando que la salud de verdad no sea un negocio, sino realmente sea un elemento fundamental que hace parte de la vida. Doctor Bayona, muchísimas gracias en nombre de la familia de Cotradecún y del Solidario. Pues muchas gracias, Miguel, Paula, Mauricio, y obviamente a toda la familia de Cotradecún. Y bueno, aquí estamos para servirles, y en cualquier momento nos encontramos nuevamente para seguir en la defensa de la salud de todos los colombianos.